La sociología entonces surge de estos padres de la sociología que los nombra ahí, tienen la preocupación por el orden, es decir, cómo retornar a un orden que se había perdido, que era el orden de la sociedad feudal, pero ya no bajo los mismos parámetros de la sociedad feudal, sino a través del conocimiento científico, que, como decía Comte, sería para ellos el último estadio del conocimiento, en una especie de evolución de la sociedad y del conocimiento en la sociedad, que llegaría al tipo de conocimiento científico que es el que permite conocer de manera fehaciente y con cierto grado de veracidad de las cosas, ¿no? Que había traído tantos avances en el campo de las ciencias físico-naturales y por lo tanto se podía trasladar ese tipo de conocimiento al campo de lo social y de lo político, y surgen estas ciencias, primero la ciencia política, luego la ciencia económica y finalmente en el siglo XIX las ciencias sociales, es decir, más que las ciencias sociales, la sociología, ¿no? Eh, Estos autores, después hemos visto a Durkheim, que ya establece un objeto para la sociología y también un método, y otro sociólogo, Weber, que también postula su propio objeto para la sociología y también el método, ¿no? La preocupación tanto uno de otro era cómo describir esta sociedad nueva que se está gestando y además explicarla y finalmente tratar de proponer eh, un, una propuesta de otro tipo de sociedad a partir del conocimiento científico. Bien, paralelamente a estos sociólogos y padres de la sociología, cuya preocupación principal era el orden, cómo restablecer el orden en una sociedad que lo había perdido, en Europa ya se venía gestando un movimiento político y social a partir del surgimiento de las nuevas clases sociales, con la revolución industrial, donde surgen la burguesía por un lado, industriales, comerciantes y banqueros, y por otro lado el proletariado, o la clase trabajadora, diríamos hoy en día, y estos nuevos grupos sociales políticamente se van expresando también, se van organizando, y también en el campo del conocimiento y de la filosofía se va produciendo un movimiento muy importante, que se le da el nombre genérico de socialismo, como movimiento político y social, y también anarquismo, ¿no? Entonces, los primeros socialistas pensaban que esta sociedad podía modificarse siempre teniendo como mira, como un ideal, a otra sociedad de tipo utópica, ¿no? Entonces, a ese tipo de socialismo que viene del campo de la filosofía, se le denomina el socialismo utópico. ¿Qué quiere decir eso? Que pensaban que la situación que se estaba viviendo se podía resolver haciendo acciones políticas para llegar a un tipo de sociedad utópica, que sería una sociedad de personas iguales, de hermandad, de relaciones de fraternidad entre los hombres, ¿no? Y las mujeres. Lo que pasa es que en ese momento se pensaba más en los hombres. Por lo tanto, genéricamente se hablaba de los hombres. Y ese socialismo utópico carecía de fundamentos científicos, es decir, estaba más en el campo de las ideas y de la filosofía, es decir, del deber ser, del deseo, ¿no? Y bueno, hay toda una corriente en la filosofía social de una tradición muy fuerte en esto de pensar utopías, ¿no? Ya siglos atrás, un abogado, pero que también filósofo, Tomás Moro, en Inglaterra había escrito un libro que se llama La Utopía, ¿no? Es un estilo de escribir. En ese libro él relata que unos viajeros, llegando antes de llegar al Nuevo Mundo, América, encuentran una isla que se llama la Isla de Utopía, y en esa isla describe cómo es la relación entre hombres y mujeres y cómo es la relación social entre las personas en esa isla, que es una isla y un modo de vivir y de relacionarse de manera utópica. De ahí viene el nombre de Utopía, de ese libro de Tomás Moro, ¿no?
Bueno, en el comienzo del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, surgen muchos movimientos políticos y uniones de trabajadores para tratar de mejorar sus condiciones de vida, porque en las fábricas se trabajaba más de 10, 12 horas, no había leyes laborales, no había establecido un salario fijo o un salario estipulado para todos los trabajadores con la misma rama, sino que cada empleador, que sería cada burgués, cada dueño de fábrica, establecía el salario como le parecía, y por lo tanto había muchos conflictos, entonces los trabajadores empiezan a unirse, y algunos pensadores, filósofos de esta corriente de la filosofía social, que se denomina socialismo utópico, trabajan con ellos, con estos trabajadores, organizando movimientos políticos y sociales, y las primeras uniones de trabajadores, los primeros sindicatos, para tratar de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entre esos socialistas utópicos surge en Francia algunos muy importantes como Proudhon. Proudhon es un pensador que considera que el problema que hay en este tipo de sociedad y que genera conflictos es el problema de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? El hecho de que unos pocos tengan propiedades y otros no, y otros nada, eso genera conflicto, entonces él propone la eliminación de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Bien, en este contexto vamos a ver nosotros ahora a otro de los que consideramos fundadores de la sociología, que es Carlos Marx, que desde el punto de vista cronológico es anterior a Durkheim y a Weber. ¿Ah? Carlos Marx nace en el año 1818, eso ya de pasada les había comentado, y nace en una ciudad de Alemania, solo que en ese momento no se llamaba Alemania, se denominaba Prusia, toda la zona de Alemania y otra parte de Austria. Digamos, geográficamente los estados en Europa no eran como son ahora, sino que había otras fronteras distintas. Entonces existía el Estado prusiano, que sería lo que es Alemania. Ahí nace Carlos Marx en el año 1818 y muere en el año 1883 en Inglaterra. Es decir, en el país que estaba más industrializado en ese momento, más desarrollado, y que era el centro también de todo un imperio que necesitaba materia prima de todas las colonias que había por todo el mundo para poder proveer a sus industrias, ¿no? Pensemos nosotros, por ejemplo, las invasiones inglesas acá en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que se dan en el momento en que Inglaterra tiene mucho poderío naval, militar y además industrial. Entonces necesitaba las colonias, arrebatarle a España ciertas colonias para obtener materia prima para sus industrias, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, Marx nace en Alemania, pero muere en Inglaterra. ¿Por qué se da esto? Bueno, a ver, la juventud de Marx, y hoy vamos a hacer una introducción, Marx nace en el año 1818 y estudia filosofía, y también hace algunos estudios de derecho y de filosofía. En ese momento, en Alemania, hacía poco que había fallecido un filósofo que fue muy importante para el pensamiento alemán, pero también para el pensamiento universal, la filosofía universal, que es Hegel. Hegel, un filósofo que tiene una visión de la historia donde considera una suerte de movimiento, tanto en el mundo natural como en el mundo social, que está dado a partir de una ley que él denomina la ley de la dialéctica, en donde se da siempre la contraposición de dos opuestos, del cual surge una tercera síntesis de esos opuestos, modificando la situación inicial para llegar a una situación nueva. Esa situación nueva, a su vez, luego encuentra una antítesis, síntesis, ¿no? La tesis, síntesis, y esos opuestos también, en el conflicto de esos opuestos, en la relación de esos opuestos, surge una tercera instancia, que sería una instancia de síntesis, y luego de esa instancia de síntesis, de nuevo, se genera una contradicción con otra
antinomia, digamos, con otra antítesis, y se genera una nueva síntesis. Siempre entre dos opuestos, una síntesis, luego otro opuesto, otra síntesis. Ese movimiento, que es un movimiento, para Hegel, es un movimiento que se da en el mundo, tanto natural, es decir, hay una especie de ley de evolución de las cosas o de desarrollo del mundo natural y del mundo social de esa manera, ¿no? Y en el mundo social él lo ve a partir de la historia. Dice que en la historia se trata de la evolución de las sociedades hacia la plena realización de la sociedad. ¿A partir de qué? De lo que considera Hegel el surgimiento de la idea de la razón, es decir, la humanidad, las sociedades comienzan a ser sociedades cuando se pone en funcionamiento el pensamiento, y que ese pensamiento, la razón, lleva a realizaciones concretas en el mundo de la historia y de lo material. Pensemos una idea que se hace concreta en un diseño, y ese diseño en una máquina, por ejemplo, pero esa realización material luego se representa nuevamente en el campo del pensamiento como si fuera un reflejo de lo material, generando un nuevo pensamiento. Ese nuevo pensamiento o esas nuevas ideas generan a su vez nuevas condiciones materiales, nuevas realizaciones materiales. Así como se da en el campo de la tecnología, también se da en el campo de la historia. Ideas filosóficas dan lugar, por ejemplo, a un tipo de organización de Estado y un tipo de organización social, que a su vez ese nuevo tipo de organización social o nuevo tipo de Estado y de relación entre las personas se ven luego reflejada en el campo de las ideas, como si fuera un espejo, digamos, especular, y esas nuevas ideas generan a su vez un mejoramiento de esa sociedad y de las relaciones sociales en un nuevo Estado o en una nueva sociedad. Para Hegel, ese movimiento de la historia se ha venido dando a partir de relaciones distintas en la historia. Por ejemplo, ya Hegel hablaba de que en las sociedades ha habido relaciones sociales distintas establecidas entre hombres, ¿no? Que primero comienza con sociedades que han sido esclavistas, donde unos son amos y otros son esclavos, pero a partir de ideas, de la idea de que hay ciertas personas que son libres, en cambio otros no tienen las condiciones para ser libres, no tienen las condiciones racionales o los atributos de persona que sí tienen los libres, y esa relación de amo y esclavo a su vez se refleja luego en el mundo de las ideas, y esas ideas luego hacen cambiar la realidad, y esa realidad de una sociedad esclavista pasa a otro tipo de sociedad en la historia, que es la sociedad de tipo feudal, que es la que vivió Europa durante 7 siglos. Esa sociedad feudal, las relaciones ya no son de amo y de esclavo, sino de señores feudales, que son los que administran, tienen dueño de todo un espacio territorial, y los campesinos, los siervos, los vasallos, comerciantes, y otra serie de estamentos sociales que dependen del señor feudal, y el señor feudal ejerce un cierto poder sobre estos estamentos. A su vez, ese tipo de sociedad genera nuevas ideas filosóficas, nuevas ideas de tipo políticas, que hacen modificar esa sociedad hasta llevar a otro tipo de sociedad, que sería lo que ya Hegel había visto antes de morir, que era la sociedad industrial. Esa sociedad industrial ya son otros los grupos sociales y otro tipo de sociedad y otro tipo de Estado. Para Hegel, ese Estado y el movimiento dialéctico entre la razón, entre el pensamiento y las realidades concretas, materiales, tenía como un fin, y ese fin, que sería para él la realización plena de la razón, la realización plena de la idea, estaba encarnado ya en el Estado prusiano, que era lo que él vivió en ese momento, era el Estado de Prusia, con un emperador, que creo que era Guillermo, se llamaba. Entonces, para Hegel, que ya era viejito en este contexto de este emperador, él veía en ese emperador la encarnación de la razón, de la idea plena, y en el Estado prusiano la encarnación
la realización plena de la humanidad o de la sociedad, ¿no? Entonces ya tenía la idea esta, que luego impregna mucho a la sociedad alemana esta idea de que ellos son la, la realización plena de una sociedad y de alguna manera un sentimiento de superioridad frente a otros, ¿no? Esto Hegel, entonces, este movimiento dialéctico que se da entre la idea y la sociedad y las realizaciones sociales y el Estado, y luego eso genera nuevas ideas, es un movimiento dialéctico que se va dando en la historia. Bueno, genera finalmente en Hegel la idea de que el Estado prusiano y el emperador prusiano eran la plena realización de la idea y de la razón, ¿no? Ahí acordémonos que estamos en un periodo donde el iluminismo había puesto como el foco en esta idea de que la razón es la que ilumina todo el conocimiento y mediante la razón se podía modificar y mejorar tanto el mundo material a través de la ciencia como el mundo social y político, ¿no? De Hegel, entonces, toda la filosofía alemana estaba muy impregnada, muy influenciada por Hegel, pero se habían generado como dos grupos de discípulos. Un grupo que era el grupo de derecha, que consideraba con Hegel la idea de que la plena realización de la idea y de la razón estaba dada en el Estado prusiano y en el emperador, y por lo tanto en un tipo de monarquía, pero a su vez había otro grupo de hegelianos que se denominaban la izquierda hegeliana. La izquierda hegeliana decía, no, la historia no se detiene. Este Estado prusiano y esta monarquía, este emperador, no se detiene ahí la historia. La historia continúa porque el movimiento dialéctico del mundo natural y del mundo social continúa y no tiene fin, porque así es el orden de las cosas. Las cosas se mueven en ese movimiento y cambian, tanto la naturaleza como la sociedad cambia por este movimiento dialéctico siempre, que es como una fuerza interna que hace que todo, como una ley que hace que todo cambie, y por lo tanto la sociedad, el Estado prusiano no es la última realización de la razón, tiene que haber un nuevo tipo de Estado. Entonces la izquierda hegeliana proponía, por supuesto, ya tenía en mente la Revolución Francesa, entonces proponía que en Prusia hubiera también un movimiento revolucionario de tipo republicano que eliminara a la monarquía y al emperador y dar las condiciones para avanzar hacia un mundo y un Estado republicano en Prusia también, ¿no? Por lo tanto, esta era la izquierda hegeliana. A esa izquierda hegeliana pertenecía Carlos Marx, es decir, él estaba al comienzo en esta izquierda hegeliana. Esa izquierda que estaba en las universidades, después es perseguida en las universidades dependían del emperador prusiano, él ponía a los rectores, por lo tanto los filósofos y abogados o las personas del derecho, los distintos profesores que adherían a la idea hegeliana de izquierda, empezaron a ser perseguidos y los echaban de la universidad. Por lo tanto, Carlos Marx no pudo dar clase en la universidad y se dedicó al periodismo. Empezó a trabajar en lo que se denominaba la Gaceta Renana. El nombre de Gaceta es el nombre muy común de esa época para los periódicos. Pensemos en Mariano Moreno, acá en el Río de la Plata, cuando viene la Revolución de Mayo, propone la Gaceta del Río de la Plata, y el primer órgano del gobierno revolucionario acá de la Junta del primer gobierno del 1818, crean un órgano que se llama la Gaceta. Bueno, era muy común denominar Gaceta a los periódicos. Entonces, Carlos Marx trabaja en la Gaceta Renana. Por supuesto, los periódicos de esa época eran como los periódicos al inicio del periodismo, que lo que trataban de hacer era no tanto difundir noticias y hechos, sino difundir ideas, las ideas políticas y sociales que tenían. Entonces la Gaceta Renana lo que hacía era difundir las ideas de este movimiento político que propugnaba el republicanismo en Alemania, en Prusia. Y además hacía denuncias de la situación social y política que vivían los grupos sociales más bajos, digamos, las clases pobres, y lo que estaba surgiendo en ese momento, que era la clase trabajadora en Alemania, ¿no?
Por lo tanto, ellos trabajan en ese periódico. Y Carlos Marx empieza a escribir y empieza a describir, además, como periodista, la situación que están viviendo los pobres en la ciudad donde él vivía, ¿no? Una de las situaciones que estaban viviendo los pobres era que, en general, imaginémonos, estamos pensando en primera mitad del siglo XIX, la fuente de energía para calefaccionar las casas era la leña, porque no había electricidad, no había gas, ¿no? Por lo tanto, la gente pobre, sobre todo, iba a los bosques para recoger la leña que caía de los árboles, ya leña seca, recogía y con eso podía calefaccionar sus casas y además cocinar. Entonces los pobres iban y recogían de los bosques que habían cerca de la ciudad esa leña. Ahora bien, surge una especie de ordenanza del Consejo Deliberante, diríamos, de esa ciudad, una prohibición. ¿Por qué? Porque se empieza a privatizar, digamos, todos estos bosques y a ser propiedad de unos pocos. Por lo tanto, prohíben que los pobres vayan a quitar la leña de esos bosques. Es decir, empiezan a ser perseguidos los pobres que van a buscar leñas, y eso que era leña que estaba ya caída, que no es leña verde, sino que caía. Por lo tanto, lo que hace Carlos Marx es denunciar esa situación que están viviendo los pobres. Él empieza a ver, como filósofo, esta realidad de conflicto entre unos grupos que tienen, que son los que manejan el poder político, económico, por lo tanto emiten esta orden y empiezan a perseguir a los pobres. Entonces hay un conflicto, empieza a ver esto, cómo son despojados los pobres de algo que antes era público, que era de todos, y se los persigue. Entonces él comienza a ver cómo el Estado prusiano tiene un gobierno que está relacionado con las clases altas, que son las que van privatizando el espacio público, en este caso los bosques, se van apoderando, le van quitando la propiedad comunal a todos, sino que se apropian de eso y despojan a los otros de esa posibilidad, ¿no? Eso lo denuncia en la Gaceta Renana y, claro, los compañeros le dicen a Carlos Marx, bueno, que ese tipo de denuncia es peligrosa porque van a venir los policías y el rey prusiano los va a mandar a cerrar el diario. Y por lo tanto, sucede eso, o sea, mandan a cerrar el periódico y él no tiene a dónde ir en ese momento, entonces, perseguido también por esta situación política, se tiene que trasladar a Francia. Se va a Francia con su esposa y vive ahí en París. Y en Francia, ¿qué estaba sucediendo? Acordémonos que Francia venía de la Revolución Francesa, por lo tanto había un Estado ya republicano, pero había muchísimo movimiento social y político. Entonces él ahí en Francia, en París, toma contacto con pensadores políticos del socialismo y empieza a conocer las primeras organizaciones obreras ahí en Francia. Empieza a escribir para otro periódico que se denominaba Archivos Franco-Prusianos. Franco por Francia y prusianos por Prusia. Era como escritos y periódicos que trataba de expresar el pensamiento socialista y anarquista que había en ese momento. Y ahí escribe Carlos Marx, por lo tanto vive de eso, de escribir sus artículos en ese medio periodístico o en ese diario, digamos, que no salía todos los días, pero era un periódico como una especie de revista de temas políticos y de ideas políticas y sociales, filosóficas, que describían la situación que se estaba viviendo y también hacían denuncias. Así que él escribía ahí ese medio, pero con una situación de pobreza muy fuerte ahí en París. Toma contacto ahí en Francia, entonces, con estos movimientos del socialismo utópico, por ejemplo, y del anarquismo, por ejemplo, con Proudhon, que yo ya les había dicho, y los seguidores de Proudhon. Ahora, y empieza a mezclarse, él empieza a asistir a las asambleas de estos grupos políticos y de
las asociaciones de trabajadores. Y él empieza a exponer sus ideas, Marx. Bien, y ahí en París conoce a quien va a ser su colega y amigo también durante muchos años, que se denomina Federico Engels. ¿Ah? Federico Engels es hijo de un industrial que tiene empresas o industrias textiles en Inglaterra. Por lo tanto, Federico Engels está viviendo en Inglaterra, a pesar de que Engels y el padre de Engels son alemanes, pero el padre ya se había trasladado a Inglaterra, que acordémonos que Inglaterra estaba en pleno en la revolución industrial y había puesto muchas industrias textiles ahí en Inglaterra. Federico Engels es hijo de este industrial y trabaja en las industrias del padre, pero tiene una sensibilidad muy especial, también le gusta el pensamiento, la filosofía, y hace un estudio muy importante sobre la situación que viven los obreros y las obreras y en los barrios obreros de Londres y de las principales ciudades industriales de Inglaterra. Como está muy preocupado por la situación de los obreros y las obreras, Federico Engels toma contacto ya en Inglaterra con los movimientos sindicales y también movimientos políticos que se están organizando, y empieza a viajar mucho. Acuérdense dónde está, piensen geográficamente Europa, Inglaterra, que es una isla, pero está muy cerca de Francia, entonces viaja constantemente a París, también Engels, para tomar contacto con el pensamiento político, sindical, anarquista y socialista en París, ¿no? Que era como la cuna de todos los movimientos estos. Y ahí se conocen Carlos Marx con Federico Engels, y juntos se hacen amigos y empiezan a escribir textos de manera conjunta. Conocen, ahí Federico Engels lo invita a Inglaterra, a Marx, y juntos, ahí en Inglaterra, conocen a todo el movimiento sindical que se estaba organizando en lo que se denominaba la Liga de los Justos. La Liga de los Justos era una de tantas organizaciones, bueno, sindicales que se estaban dando, sindicales y políticas de la clase trabajadora, pero que estaba tratando de organizar una liga internacional, porque ya la revolución industrial que fue en Inglaterra se había trasladado también a Francia, por lo tanto había generado clase obrera, proletariado en Francia, también se había trasladado a Prusia, a Alemania, ya se había empezado a industrializar, por lo tanto había movimiento obrero también en Alemania, y también se había trasladado a Estados Unidos, a Nueva York. En Estados Unidos ya habían empezado a surgir muchas fábricas y también movimiento obrero, por lo tanto se estaba generando una especie de movimiento sindical internacional, al cual le estaban denominando el nombre de la Liga de los Justos. ¿Por qué? La idea de esta Liga de los Justos, los primeros sindicalistas de esta Europa y de Estados Unidos, la idea era que se podían modificar las condiciones de los trabajadores proponiendo una especie de hermandad entre trabajadores y empresarios, ¿no? Que había que proponer lo que proponían algunos filósofos sociales, que era una especie de sociedad fraternal, tratando de mejorar las condiciones de los obreros y tratando de convencer a los empresarios y a los burgueses de que la sociedad tenía que ir hacia una sociedad de hermanos, de hermandad, ¿no? ¿Qué hacen? Marx, junto con Engels, intervienen en estas asambleas y les dicen, no, señora, acá Marx, acordémonos, venía del pensamiento hegeliano, por lo tanto él veía la realidad como una síntesis siempre de dos opuestos, es decir, de la contradicción de dos opuestos. En el caso social decía, bueno, hay una oposición entre la burguesía y el proletariado, uno es la tesis, la otra es la antítesis en esta situación social y política, histórica, que se da en Europa. Por lo tanto, no es posible la hermandad, porque unos son explotadores y los otros son explotados. La realidad es que estos se quedan con el trabajo de estos otros. Por lo tanto, si estos se quedan con el trabajo de estos otros, estos no van a ceder, no es que van a querer ser más hermanos y por lo tanto mejorarles las condiciones. La única manera de poder resolver este conflicto entre burgueses y proletarios es
resolviéndolo en una síntesis, y esa síntesis debería ser una síntesis revolucionaria, a partir de una revolución que genere otras condiciones sociales y políticas y otro tipo de sociedad. Esa sociedad debería ser una sociedad también industrial, pero donde no haya dueños de los medios de producción, es decir, dueños de las fábricas y obreros, sino donde haya una sola clase social, es decir, una sociedad sin clases. Entonces, ellos proponen lo que se denomina la sociedad de tipo socialista o comunista, ¿no? Entonces, la Liga de los Justos, que son todos estos grupos que se habían armado, o se estaban organizando de sindicalistas, le piden a Carlos Marx y a Federico Engels que elaboren un documento, un programa político y sindical para esta liga. Ellos aceptan esa propuesta y escriben lo que se denomina el Manifiesto Comunista. Eso lo escriben en el año 1848. Fíjense, Marx nace en el 1818 y escribe el Manifiesto Comunista, en realidad lo escribe entre el año 1846 y 47, es decir, tenía 28 años. Y Engels también, los dos eran jóvenes, eran muy jóvenes, y escriben el Manifiesto Comunista. Uno de los textos que ustedes van a tener es este Manifiesto Comunista, porque ahí ayuda a pensar, a ver cómo pensaba Marx la sociedad, ¿no? Por eso lo tomamos nosotros como uno de los padres de la sociología, porque ahí hace una síntesis explicada no a los filósofos, a los pensadores, sino a los obreros, por lo tanto tiene un lenguaje bastante accesible, hacen una síntesis de cómo ven ellos, cómo ven a la historia y el desarrollo de la historia. Es una mirada muy parecida a la que tenía Hegel, cómo es el desarrollo de la historia, hasta llegar a la historia en ese momento actual de Europa, que era la industrialización y el mundo capitalista. Y ahí definen muy bien estas dos clases sociales, la burguesía y de dónde venía la burguesía, es decir, cómo de la sociedad feudal y de ciertos grupos de la sociedad feudal surge la burguesía, y cómo de esa sociedad feudal, donde habían campesinos en un momento, pequeños artesanos, pequeños comerciantes, en esa sociedad feudal se transforman en lo que sería la clase trabajadora o el proletariado en la sociedad industrial, ¿no? De estos grupos que viven en la pobreza, que se quedan sin tierra, que se quedan con sus industrias manufactureras, es decir, sus talleres son reemplazados por grandes fábricas y se quedan, por lo tanto, en la pobreza, en la quiebra, pasan a la quiebra, es decir, por lo tanto, campesinos por un lado, artesanos por otro, comerciantes también que se ven empobrecidos porque son reemplazados o vienen comerciantes más poderosos. Bueno, todos estos grupos empobrecidos pasan a formar parte del proletariado, es decir, la clase obrera. ¿Y de dónde viene, por otro lado, la burguesía? Ese texto es muy importante porque sintetiza de una manera muy sencilla de entender cómo la sociedad feudal da lugar a la sociedad capitalista. Y además propone cómo se puede resolver esta contradicción entre burguesía y proletariado, o sea, clase trabajadora, en otro tipo de sociedad, ¿no? A partir de ahí ya la Liga de los Justos, con ese programa que se llama el Manifiesto Comunista, le cambian el nombre a la Liga y le ponen como nombre la Liga Comunista. Y de ahí surgen los primeros movimientos comunistas, ¿no? Esto que yo les cuento así, las voy a invitar a que vean una película que está sintetizada, la película, se llama El joven Marx, donde muestra el inicio de Marx en Alemania, ¿no? Con la Gaceta Renana, con este periódico, luego cómo se traslada a París con su esposa y su hijita, y tienen ahí su primer encuentro con Federico Engels y se hacen amigos, y luego se traslada a Inglaterra, donde elaboran el Manifiesto Comunista. Por supuesto, era muy joven Marx cuando elabora el Manifiesto Comunista, luego sigue escribiendo escritos filosóficos, pero también el amigo Engels le dice que además de estudiar filosofía y ciencias políticas, que era lo que venía estudiando Marx, tenía que estudiar también economía. A los primeros economistas, sobre todo de la economía clásica, David Ricardo y Adam Smith.
que son los fundadores de la ciencia económica en Inglaterra, para poder entender cómo funciona el sistema capitalista. Si no se entiende la economía, no se podría entender al capitalismo y al funcionamiento de esta sociedad, que es la sociedad industrial capitalista. Así que se dedica a estudiar más y a escribir muchos otros textos, Carlos Marx, hasta que ya más grande escribe un texto fundamental que se llama El Capital, en varios tomos. Ahí en el texto El Capital desarrolla de manera científica su teoría acerca del surgimiento del capital, de cómo surge de la relación entre empresarios y trabajadores. Define un concepto muy importante que es de plusvalía, y cómo esa plusvalía es la que conforma el capital y las relaciones entre uno y otro, y es su obra cumbre, digamos. Pero además escribe otro texto, después del manifiesto comunista, escribe un texto donde Marx da su mirada y explica su concepto de materialismo histórico. ¿Ah? Ya hemos dicho que Marx venía de la filosofía hegeliana, de la parte de izquierda, de los grupos de izquierda, del hegelianismo, no sé cómo decirle, ¿no? De los que venían con Hegel. Lo que hace Marx, dice, bueno, está muy bien esta idea de que la historia natural de la naturaleza se desempeña en una dialéctica entre una tesis, antítesis y síntesis, y que la historia de la humanidad y las sociedades también es una historia de tesis, antítesis y una síntesis, y es un movimiento que se va dando entre la realidad histórica, entre la realidad social, material y el pensamiento. Pero dice Marx, no es como dice Hegel, no surge primero el pensamiento y luego las realidades materiales, sino que es al revés. El movimiento dialéctico, dice Marx, es al revés. Primero existen las condiciones materiales, existió primero la realidad, y sobre esa realidad el ser humano crea pensamiento, crea el reflejo, que es el pensamiento, que es el reflejo de lo material real, ¿no? Y escribe, junto con Engels, un texto que se denomina La ideología alemana, donde explica esta relación que hay entre las realidades materiales y el campo de las ideas, el campo de los valores, de las ideas, de las ideologías, de las instituciones que generan conocimiento e ideas, ¿no? Para él, entonces, la sociedad, y este es muy importante, este concepto, la sociedad se puede comparar como un edificio, ¿no? En un edificio hay una estructura o una base estructural. Él dice, esa base estructural del edificio de una sociedad, dice, esa base está dada por las relaciones de producción, por la producción en una sociedad. Dice, para estudiar una sociedad, lo primero que hay que estudiar es ver cómo los hombres y las mujeres, cómo producen aquello que necesitan para vivir, ¿no? Porque dice un hombre, para existir, para vivir, necesita satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, necesita comer, alimentarse, abrigarse, un techo donde vivir. Por lo tanto, esas necesidades el ser humano las resuelve junto con otros, no las resuelve solo, como los perros que comen y acá y después encuentran allá y se van allá y va cada uno por su lado o otros animales, sino que el ser humano establece relaciones con otros para poder satisfacer esas necesidades. Al establecer relaciones con otros, producen juntos, van produciendo aquello que necesitan para vivir. Esa producción, la manera de producir, depende de dos cosas. Depende de qué cosas. De la materia prima que ofrece la naturaleza, ¿no? Supongamos, en las sociedades de cazadores y de recolectores de frutos, que serían las sociedades primitivas, ¿cómo resolvían los problemas de la existencia material del ser humano? Bueno, encontraba en la naturaleza, de manera directa, la fruta, los frutos que le daban los árboles o
las plantas que encontraba por ahí, y además encontraba alimento en otros animales, yendo a cazar animales. Bien. Pero esas condiciones hacen que luego el campo en pensamiento empiece a pensar, bueno, ¿cómo mejorar la caza de animales? Bueno, empieza a inventar los utensilios, la flecha, la lanza, y con eso crea herramientas para cazar junto con otros un animal, un mamut, por ejemplo, que no lo puede cazar solo, tiene que ir con otro, tiene que asociarse a otro. Por lo tanto, se asocian con nuevas herramientas. Esas herramientas, junto con la realidad de relación con otras personas, crean un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Bueno, en la historia de la humanidad, así toma un poco el modelo de Hegel, dice, estas sociedades recolectoras y cazadoras después pasan a formar sociedades más grandes a partir de la invención, desde el punto de vista material, de otras herramientas, que sería el arado, y comienza la sociedad de tipo sociedades agrarias, donde ya son sociedades sedentarias y gracias al arado, ese instrumento, esa herramienta, se modifica la sociedad y se genera otro tipo de sociedad que ya es sedentaria, puede, por supuesto, hacer surcos y plantar, poner semilla y por lo tanto producir alimentos, no solamente para cuando hay alimentos, sino guardar esos alimentos para las épocas en que es invierno o no hay alimentos. Por lo tanto, tener una especie de acumulación, sociedades que pueden acumular alimentos, pero también al ser sedentarias pueden elaborar mejores ropas, ¿no? A través de nuevos tejidos, nuevas formas de producir tejidos, por lo tanto también tener abrigo y también ya no vivir en una cueva o bajo un árbol, sino empezar a construir casas y por lo tanto generar otro tipo de sociedad, que serían las sociedades agrarias, todo lo demás. Ese nuevo tipo de sociedad dice, bueno, a esa genera nuevas relaciones sociales también. En esas nuevas relaciones sociales se van modificando hasta generar sociedades de tipo esclavista, donde hay amos, que son personas libres, y los esclavos que trabajan para los amos. Eso dice, ¿de dónde lo aprende? Bueno, de haber aprendido el ser humano a dominar a los animales. Aprende a dominar los animales a través del arado, poner un buey para que puedas hacer el surco del arado, y dominando a los caballos para su transporte. Así como domina a sus caballos, aprende las mismas técnicas para dominar a otras personas, a partir de la guerra y de la sumisión de otros, y por lo tanto la conformación de sociedades de tipo esclavista, donde uno explota a otro. Bueno, pero ese tipo de sociedad esclavista genera tipos de pensamiento, que es la filosofía, por ejemplo. Pensemos en la sociedad griega, Aristóteles, Platón, que uno los estudia con tanta vehemencia porque son los que inician la filosofía racional en el mundo occidental, son de 4 siglos antes de Cristo. Ellos vivían y su pensamiento podían hacer filosofía y pensaban, porque vivían en una sociedad que era Atenas, donde había democracia directa, pero los que iban a las asambleas y los que eran ciudadanos de esa sociedad ateniense eran hombres libres. Y se sabe hoy en día que los hombres libres en esa sociedad ateniense eran más o menos 3.000, pero habían otros 11.000 que eran los esclavos. Y cuando piensan en cómo dar el mejor gobierno, tanto Platón como Aristóteles, nunca piensan en darle posibilidad a los esclavos de que gobiernen, sino que son los hombres libres. Es decir, la democracia es democracia de los hombres libres nada más. Ojo, ni siquiera las mujeres, porque desde el punto de vista de la filosofía, si uno lee los textos de filósofos de esa época, ni los esclavos, ni las mujeres, para ellos, no eran hombres plenos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que no tenían plena razón, pleno uso de la razón. Para la filosofía del siglo IV, V antes de Cristo, como para el mundo del pensamiento de muchos siglos, solamente tenían capacidad de libertad aquellos que pensaban y que tenían plenas facultades de razonamiento. ¿Y quiénes eran? Los hombres libres, los hombres, y hombres libres. En cambio, el resto son, las mujeres no pensaban, sirven para otra cosa, los esclavos tampoco, no piensan, sirven para otra cosa, sirven como animales de carga o para que hagan... Por lo tanto, el campo del pensamiento refleja estas ideas. ¿Sí? Marx dice,
hay que dar vuelta la dialéctica hegeliana. No son las ideas las que generan la realidad, sino que es la realidad social la que genera estas ideas. Entonces, después esta sociedad de tipo esclavista va dando lugar a otra sociedad, que es la sociedad feudal, y esa sociedad feudal que tiene su campo de ideas y de filosofía también, su mundo de las ideas y de la filosofía, bueno, se va modificando porque se modifican las herramientas de producción y eso va a dar lugar a la sociedad industrial, la sociedad que vive él en ese momento. Por lo tanto, Marx ve a la sociedad, dice, para estudiar la sociedad hay que estudiarla como si fuera un edificio donde hay una base, que es la base productiva, es decir, cómo producen y cuáles son las relaciones de producción de los hombres entre sí para producir. Los modos de producción le denomina a esa base. Los modos de producción están definidos por las relaciones con la naturaleza y la relación entre los hombres para producir. ¿Ah? Sería el campo de la producción, el mundo de lo económico, de la producción, y de cómo se relaciona el hombre con la naturaleza y con otros hombres para producir. Dice, eso es lo básico. Eso es lo básico y es la base de este edificio. Ahora, sobre esa base se monta una superestructura, porque la sociedad no es únicamente producir, sino que hay toda una superestructura de otro tipo de relaciones sociales y entre personas que está dada por el campo de las ideas, por las ideologías. Es decir, cómo una sociedad se piensa a sí misma y cómo piensa que deben ser las cosas y cómo transmite el conocimiento. Eso se da en el campo de lo que él le denomina la superestructura. Eso está en el libro este que es La ideología alemana, ¿no? Es decir, en la base, en la infraestructura o la base, están las relaciones de producción, acordémonos bien, y en la superestructura está el mundo de las ideas, las ideologías y las relaciones sociales que se dan en este campo de las ideas. Para mantener la producción como es y las relaciones de producción, tiene que haber una serie de instituciones que son las que generan estas ideas. ¿Cuáles son esas instituciones que están en el campo de la superestructura? Bueno, esas instituciones son las instituciones políticas, la ley, el derecho que ordena las relaciones, ¿no? Que están establecidas ya en la base material, pero no solamente el derecho, sino el Estado, que tiene que asegurar que todo esto se mantenga y se reproduzca, y también la familia, la escuela, que genera, o la educación, que genera ideas y conocimiento y va respondiendo a las necesidades de esa sociedad y a mantener esas relaciones de dominación o de opresión que hay de un grupo hacia otro, que en definitiva en una sociedad capitalista siempre es la burguesía, entendida como los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de las fábricas, los dueños de los bancos, los dueños de las tierras, esa sería la burguesía, ¿no? Y por otro lado, la clase asalariada, el proletariado, y esas serían las dos clases sociales fundamentales. Después hay otras clases sociales intermedias, ¿no? Entonces, todo el campo ideológico, la superestructura ideológica, que está conformada por ideas que vienen del campo de lo político, las instituciones del derecho, el Estado, la educación, la religión. Las religiones también generan ideas que son reflejos de estas relaciones de poder de unos sobre otros y que justifican desde el punto de vista ideológico estas relaciones, diciendo sí, las cosas son así, porque bueno, así tienen que ser, supongamos, ¿no? Bueno, entonces, existe el campo de la ideología y de las instituciones que generan estas ideas del campo del pensamiento, también del campo del mundo de los valores que se sostienen. En la sociedad capitalista el valor principal es el de la propiedad privada, entonces es más importante desde el punto de vista del valor, la propiedad privada, el dinero, es mucho más importante que la vida, que otros valores, ¿no? Esto viene de este reflejo de estas relaciones que ya están en las relaciones de producción, ¿no? Por lo tanto, si vemos esta relación entre base y superestructura, eso está escrito, digamos, en este texto que es la ideología alemana. Desde ese punto de vista, al estudiar la sociedad hay que estudiar primero cuál es la base estructural, es decir, cuáles son las relaciones de producción, cuáles son las principales clases sociales ligadas a la producción,
qué tipo de producción es la más importante en una sociedad y además cómo son las relaciones, pero además sobre eso hay que estudiar el campo de las ideas, cuáles son los valores, los conocimientos que se transmiten, quién los transmite, si es la escuela, si es la iglesia, si es una religión, depende del tipo de conocimiento y el tipo de valores que se transmiten, va a ser, o en un momento dado más la escuela, en otro momento ha sido la iglesia, o la familia, hoy en día uno diría los medios de comunicación están en este plano de la superestructura, que también transmiten ideas y valores de una sociedad que siempre quiere mantener este orden que está dado por lo económico, ¿no? Por las relaciones de producción donde unos eh, explotan a otros grupos que son los que trabajan y que solamente son propietarios de su fuerza de trabajo, no tienen otra propiedad más que su fuerza de trabajo, que la venden a través del salario, se la venden al empresario o a la burguesía, que son los que generan el capital por las ganancias que tienen, por los beneficios que le denominan. Bueno, esto es básicamente esta introducción que les hago, entonces invito a que vean el video para ver la juventud de Carlos Marx. El video termina cuando escriben el Manifiesto Comunista. Yo voy a subir entonces el texto del Manifiesto Comunista y el de la ideología alemana en archivo PDF escaneado, para que ustedes lo tengan.